Muy buenas noches, iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes este día. Y bueno, el propósito de este tiempo es seguir estudiando el Nuevo Testamento. Estamos ya llegando casi a la parte final de nuestro estudio, en el cual pues precisamente estamos haciendo esta lectura de manera detallada, en la cual, bueno, pues hemos llegado ya a la parte final de las cartas de Pablo, para después dar la transición a lo que será el resto de las cartas universales que se encuentran en el resto del Nuevo Testamento. Así es que bueno, pues le invito a que tenga a la mano su material, tenga a la mano listo todo aquello que necesita para poder tener este tiempo de estudio. Así es que vamos a comenzar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, vamos a pedir que abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y podamos juntos tener este tiempo de estudio bíblico. Así es que le invito a que juntos oremos y después de la oración cantemos con nuestro hermano Daniel, como lo hemos hecho cada semana, para después entrar de lleno a nuestro estudio bíblico. Así que bienvenidos, si usted se está conectando a esta hora, le invito a que estemos preparados para estudiar juntos el Nuevo Testamento. Vamos a tomar este tiempo para orar y después vamos a cantar. Padre, gracias te damos, oh Dios, por tus cuidados, por tus bendiciones, Señor, porque has sido bueno con tu iglesia durante cada uno de estos días, Señor. Agradecidos, Señor, estamos por tu bondad, agradecidos estamos, Señor, por tus cuidados, por tu grande amor derramado sobre tu iglesia. Padre Celestial, queremos pedirte, Señor, que tu gracia siga derramándose sobre nosotros y que sea un buen tiempo, Padre, de aprendizaje, sea un buen tiempo en el cual, Señor, cada uno de nosotros dispongamos nuestra mente, Señor, abras nuestro intelecto y nos permita, Señor, adquirir sabiduría. Así es que, Padre Celestial, te pedimos que sobre todas las cosas, oh Dios, nos muestres tu favor y tu misericordia. Así es que, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nos disponemos en este tiempo. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que aparta este tiempo todos los jueves a las 7 en punto, para que juntos, Señor, podamos estar listos para adorar y glorificar tu nombre, pero también, Señor, aprender en este proceso, Señor, de enamorarnos más y más de tu palabra. Señor bendito, acompáñanos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te lo suplicamos, oh buen Dios, que nos des, Padre Celestial, todo aquello que necesitamos, Señor, para poder aprender más de ti. Así es que, Señor, quédate con nosotros, que tu espíritu y tu presencia, Señor, nos acompañe, pero sobre todo, Señor, que podamos juntos ir de la mano en este proceso de aprendizaje. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a lavar juntos el nombre de nuestro Dios con nuestro hermano Daniel, así que después de cantar con él, estamos de vuelta para continuar con nuestro estudio. Así que alabemos el nombre de nuestro Dios. No
estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Bueno, estamos ya listos para iniciar nuestro tiempo de estudio, así es que, bueno, le invito a que tenga a la mano su material, su Biblia y, bueno, pluma también para tomar notas. Así es que estemos listos, vamos a pasar ya de lleno a nuestro estudio esta noche. La introducción a las cartas pastorales es una subdivisión específicamente hablando de esta cuestión que el apóstol Pablo ha venido trabajando con cada uno de sus pastores, ahora llamarlo así, como es el caso de Timoteo y Tito, ¿sí? Hablábamos que la epístola, la carta a Filemón, ¿sí? A causa de este personaje Onésimo, tiene que ver más de carácter personal que uno de carácter pastoral, porque recordemos que Pablo perdón, se encontraba precisamente en la cárcel pidiéndole a Filemón que pudiera recibir este personaje y que Pablo posteriormente le iría a resarcir todo lo que Filemón hubiese, lo que Onésimo hubiese tomado a Filemón. Ahora hay dos personajes que sería Tito y Timoteo, que son otros dos personajes, los dos griegos, uno en la isla de Creta, otro en la provincia de Éfeso. Podríamos decir que algunos escritores dirían que las dos cartas a Timoteo, la primera sería la primera carta a Timoteo y la segunda sería como la tercera parte de la carta o más bien, la segunda parte, perdón, de la carta a Éfeso, aunque específicamente ya Pablo la dirige a un personaje y le va a dar ciertas instrucciones. Entonces estamos ya en esta parte y bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Pablo nombra precisamente a Timoteo su representante para tratar problemas en Éfeso. Por eso es que, si se da cuenta, lo que acabo de mencionar, que vendría siendo como que una segunda parte. Obviamente está dirigida en primera persona, que eso es lo que la historia no le daría la pauta para ser la segunda parte a la carta que ya había escrito
a la provincia de Efesios, o perdón, a los Efesios en Éfeso. Y ahora Pablo le va a instar a que tome los pasos necesarios precisamente para corregirlo. Recuerde que Éfeso era un lugar difícil, un lugar idólatra, un lugar cosmopolita, pero también con mucha, pues llamémoslo así, gente que tenía conocimiento, que tenía sabiduría, pero que también tenía mucho dinero. Entonces esa es la parte interesante de por qué Pablo tiene que buscar una persona que sea como él, literalmente, en carácter, en formación, en visión, pero sobre todo en fe. Entonces, ¿por qué? Porque pues miembros de la iglesia en Éfeso estaban causando precisamente ciertas dificultades. Y Pablo lo que viene a hacer es precisamente hablar en contra de estos falsos maestros. Hemos hablado mucho acerca de esto, de los falsos maestros. De hecho, cuando lleguemos a las cartas de Juan, vamos a ver que Juan decide darles otro nombre, literalmente los anticristos. ¿Por qué? Porque eran contrarios a la fe de Cristo. Entonces le escribe a Timoteo pidiéndole que este joven tuviese que entender que era tiempo de madurar de una manera muy rápida, de una manera muy fuerte, por llamarlo así, y tenía que ir a ser su representante en ese tiempo. Entonces, cuando vemos precisamente esta parte, ahora podemos entender que esta carta a Timoteo pasa precisamente muy rápido en el aspecto de que Pablo comienza a elogiar que es un joven, su formación espiritual, pero realmente es precisamente como un aliciente. Por eso es que se le llaman cartas pastorales, o sea, cartas de pastor a pastor, de alguna manera, para poderlo entender así. Pablo también le escribe a Tito y le urge a combatir las herejías doctrinales y morales que había en la isla de Creta, una provincia más hacia el mar, ¿sí? Una isla donde, bueno, pues también había mucha influencia griega. De hecho, en algún momento Creta fue la capital, no Atenas, como hoy lo conocemos, de Grecia, puesto que ahí había pues mucha influencia precisamente del paganismo griego. Entonces, estas palabras de Pablo nos van a llevar a darnos cuenta que pues había una cuestión doctrinal y moral como la que hoy sucede en nuestros tiempos. O sea, por eso es que algunos historiadores dicen que, bueno, a veces la historia bíblica es cíclica. ¿Por qué es cíclica? Porque va haciendo precisamente ese proceso, va haciendo esa línea en la cual pues precisamente se va repitiendo cada cierto tiempo. Entonces, hoy el siglo XXI no dista mucho de lo que se vivía en los siglos primeros del cristianismo. Entonces, Pablo era un pastor que estaba preocupado. O sea, realmente la osadía de Pablo de ir a los pueblos gentiles no nada más era decir, ah, bueno, hay que evangelizarlos, sino también quizás Pablo ya había medido los riesgos que esto conllevaba. ¿Por qué? Pensemos esto cuando hablamos de evangelizar. Cuando hablamos de evangelismo, pensamos que solamente es tomar un folleto, la Biblia, buscar a una persona y decirle te voy a hablar del amor de Cristo. Pero tenemos que mirar los riesgos que esto conlleva. ¿A qué me refiero con riesgos? ¿O a qué me refiero precisamente en esta línea? Tiene que ver con entender que nos vamos a encontrar con situaciones que nos desbordan o que nos sobrepasan, sería el término correcto. ¿Qué significa esto? Posiblemente usted decide irle a predicar el evangelio a una familia disfuncional, hablando de un fenómeno muy parecido al que tenía Tito y Timoteo. Entonces, cuando usted llegue a hablar del amor de Cristo, pues usted va a decir, vengo a hablarte del amor del Padre. Y si el Padre está ausente, pues cómo van a entender qué es el amor del Padre si la idea que ellos tenían del Padre era de un hombre ausente, de un hombre que estaba lejos, que un hombre que está fuera. Entonces, precisamente, muchas de estas situaciones que hoy vivimos en este siglo nos las encontramos también en la historia de la iglesia primitiva.
Entonces, podemos darnos cuenta, ¿sí? Que muchas de ellas, muchas de estas, ¿cómo podemos llamarle? Eh, dificultades que hoy tenemos para compartir el Evangelio, también el apóstol Pablo se las encontró en su momento. Entonces, con esto no quiero decir, bueno, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener dificultades. No, más bien la idea es decir, bueno, aprendamos de lo que el apóstol nos está enseñando. ¿Cuál es la fecha, el lugar y el propósito de estas cartas? Bueno, están ubicadas desde la carta desde la prisión. Indican que Pablo esperaba ser puesto en libertad, precisamente en Roma. Recuerde que el arresto de Pablo fue un arresto domiciliario. Esto lo podemos leer ahí en Filipenses y en Filemón, donde Pablo habla acerca de esto y de estas cartas que envía. Por eso es que dése cuenta que ellos ya estaban sirviendo en el campo misionero, no era algo nuevo para ellos, sino que estaban esperando como que ese aliciente, como decir, bueno, no sé ni en la que me metí, pero bueno, ya estoy en Creta, yo estoy en Éfeso, mientras que Pablo estaba mandando cartas con Tíquico, que ya nos ubicamos bien, otra carta la estaba mandando con Onésimo a Filemón, y bueno, es el tiempo de fortalecer a quienes están haciendo el trabajo en el campo, los que están haciendo el trabajo fuera, mientras que Pablo pues estaba preso. Entonces, la mayoría de los estudiosos opinan que Pablo quedó en libertad y que realizó precisamente un trabajo adicional entre los años 63, 65, y ahí es donde se considera que escribió primero a Timoteo y Tito. Pero esto es importante que veamos, no es que se escribe primero a Timoteo y inmediatamente envía la segunda carta, ¿no? Sino que pasa un tiempo para poder escribir una segunda carta a Timoteo. Por eso es que Tito no tiene una segunda parte, si es un mensaje solamente único. ¿Cuál es el propósito? Bueno, cuando Pablo fue arrestado por segunda vez en este encarcelamiento, ahora es cuando escribe la segunda carta a Timoteo, precisamente cuando estaba ya a punto de morir a causa de la sentencia que había recibido. Entonces, estaba él en Roma, ya no ya había comparecido ante algún tribunal, por lo que nos deja ver ahí en 2 Timoteo 4:16. Entonces estamos hablando ya a finales de la década de los 60, ya para entrar al año 72, 70, 72, hacia esas fechas, en las cuales, bueno, el principal propósito de Pablo al escribir estas cartas es, uno, urgir a Timoteo y a Tito a que trataran correctamente los problemas. En otras palabras, en ir directamente a la raíz del problema, no darle vueltas. ¿Por qué? Porque a veces ese es como que uno de los atenuantes que tenemos los cristianos. Cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos es ver si lo podemos rodear, si lo podemos permear, si lo podemos brincar. Y Pablo dice, no, estos problemas se tienen, perdón, se tienen que atender de lleno y tajantemente. Pero como un pastor, acuérdese mucho de lo que hablamos la semana pasada, precisamente en ese amor, en ese corazón que el apóstol Pablo tenía para ese momento. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, primeramente lo anima, ¿sí? A que la iglesia en Éfeso dejara de prestar atención a ideas heréticas, a ciertos sincretismos, a ciertas prácticas que estaban retomando. ¿Es difícil cambiar un pueblo de la noche a la mañana? Sí, es totalmente imposible. De hecho, los etnólogos lo dicen. Pero, ¿qué era lo que Pablo estaba haciendo con persistencia y perseverancia? Estaba tratando de hacer que esta nación cambiara o que esta provincia cambiara su perspectiva. Por eso es que ahora Pablo lo que va a hacer es como lo hizo, eh, lo va a hacer Timoteo, como en su momento lo hizo Pablo, de explicarle a los creyentes qué significaba ser parte de la familia de Dios. O sea, vean, ya aquí la iglesia entra en una dinámica diferente. Ya la iglesia pasa de ser ese grupo donde necesitan recibir la gracia salvadora, santificadora de
que se ofrece precisamente por el testimonio de los apóstoles, en este caso Pablo, a hablar ya de un entorno de familia. Creo que esto es importante poderlo mencionar, o sea, ver esta transición, o sea, Pablo dice, sí, hay estructura, está la estructura de la eclesía o de la iglesia de aquel entonces, está la didaje, la enseñanza de los apóstoles que hay que enseñar, pero hay que llevar a la gente a algo más familiar, a algo que ellos conozcan, algo que la gente pueda adaptarse, y es el concepto de familia. Por eso es que Pablo, lo he dicho y lo he mencionado durante todo este estudio, Pablo siguió mucho el ejemplo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús cuando vio a los discípulos discutir? Ya no los llamo discípulos, sino ahora los llamo amigos. En este caso, Pablo dice, bueno, trátenlos como familia, como miembros de la familia de Dios. O sea, que hay algo más allá de lo que simplemente nosotros podemos entender o contemplar. Y vemos ahí en 1 Timoteo, si usted tiene su Biblia, esta es una versión diferente a la Reina Valera del 60, pero dice en 1 Timoteo 1 del 3 al 4. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contradictorias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Ese era el problema que Timoteo tenía que atender. Ese era el problema que Timoteo tenía que abordar en ese momento. ¿Cuál es? Precisamente dejar de especular, de perder el tiempo. Acuérdense que la dialéctica y la mayéutica son dos elementos creados en las escuelas griegas, tanto en la socrática como en la platónica, que tienen que ver con el diálogo de ida y vuelta o que tienen que ver con la interpelación de las ideas. Pablo dice, el evangelio se va a recibir por fe. Y esto entiéndase que mucha gente dice, ah, no, entonces la fe se recibe o se razona. Las dos cosas. Pero Pablo dice, hay quienes están racionando o racionalizando la fe para entrar en controversia, ¿sí? Un ejemplo era la resurrección. Acuérdense lo que pasaba en la iglesia tesalónica. De ahí estaban preocupados. Oye, Pablo, pero mira, los griegos dicen que hay transmigración de las almas, pero que no hay resurrección. Entonces, a ver, explícame un poquito cómo está esa línea. Entonces, aquí lo hacían con Pablo, pero en Éfeso lo hacían precisamente con los maestros de esas corrientes de pensamiento, estoicos, fatalistas, neoplatónicos, platónicos, socráticos, aristotélicos, y todos estos grupos que hoy son escuelas del pensamiento filosófico y que es cierto, ayuda su metodología, su aparato crítico para poder entender ciertas cosas, pero no para explicar la fe. Eso es lo que Pablo les está diciendo. O sea, no ayudan a que la gente lleve una fe en Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que Pablo tiene que escribir una segunda carta a Timoteo. Y ahora le dice, a ver, yo entiendo que eres joven, entiendo que eres tímido, entiendo que, pero ahí es donde viene esa parte, nadie te tenga en poco por ser joven. Un pasaje con el cual animamos a los jóvenes, pero cuando analizamos a detalle esa frase, que nadie te tenga en poco por ser joven, realmente Pablo le estaba pasando la estafeta a Timoteo diciéndole, entiende esto. Tú entiendes el Evangelio, tú proclamas el Evangelio, tú predicas el Evangelio, entonces vas a entender que hay algunas cosas como el dolor y el sufrimiento. Por eso es que le dice, ven pronto a Roma. Necesito hablarte de ciertas cosas que quizás, como decimos en el seminario, no te las enseñan hasta que estás en la iglesia y te toca ver ciertas situaciones de carácter fuerte. Entonces, por eso es que Pablo instruye a Tito a que trate con firmeza la inquietud que había surgido en la iglesia de Creta. ¿Cuál era eso? Bueno, recalcar, ¿sí?, algunos detalles sobre responsabilidad, sobre el concepto de santidad, sobre el concepto de vida cristiana, sobre la conducta, ¿sí? Al ser los griegos
una corriente de pensamiento hasta cierto punto muy racionada, muy llevada a la lógica. Ellos decían, bueno, entonces si la conclusión de esto es que no está mal, entonces ¿por qué no lo podemos hacer? Entonces recordemos que ahora ya no es Pablo el que tiene que responder como fariseo, como estudiado a los pies de Gamaliel, sino que realmente ahora se va a ver de qué está hecho su ministerio. ¿Por qué? Porque va a ser eh, Tito y Timoteo quienes van a ser los garantes precisamente de esto. Y si vemos la estructura de la primera carta a Timoteo, número uno, Pablo va a hablar acerca de las normas de Dios para la doctrina y la adoración. O sea, ya Pablo, él ya es puntual. La iglesia se tiene, ¿sí?, que manejar de esta manera. En otras palabras, ya le está dando un manual de cómo la iglesia debe funcionar. Segundo, las normas de Dios para el servicio y la vida. Tercero, las normas de Dios para el ministerio de la iglesia. O sea, Pablo ya está dictando un manual de cómo debe de dirigirse una congregación. ¿Por qué? Porque realmente lo que Pablo quería era, veía el potencial tanto de pastores como de Timoteo, como de Tito, pero también el potencial de las comunidades donde él había plantado iglesias. Por eso él se había metido en muchos problemas ahí. Entonces, de esta manera, cuando nosotros visualizamos qué es una iglesia organizada, pues precisamente la iglesia de Éfeso lo era, ¿sí? Número uno, porque había mostrado interés por todos los grupos que había en ella. Por eso, Pablo le va a indicar un par de normas. Primero, el ministerio de la iglesia a las viudas, ¿sí? La iglesia debía asistir a las viudas cuyas necesidades fueran evidentes y cuya conducta moral fuera sin reproche. Quizás usted ya está pensando por qué. Bueno, porque las viudas, al no tener ingresos eh, por el esposo o por los hijos, pues tenían que recurrir a ciertas prácticas inmorales. Entonces, que para aquel entonces era normal. Era un puerto, recordemos la posición geográfica de Éfeso. Entonces, ese tipo de conductas eran muy comunes. Y Pablo dice, no, espérense, necesitamos, el Evangelio dice que hay que amparar a la viuda, proteger al huérfano, pero necesitamos buscar quienes quieran realmente tener una conducta, porque posiblemente dejaban ese tipo de prácticas por un tiempo y posteriormente regresaban. Y segundo, Pablo crea un concepto que hasta el día de hoy existe en la iglesia, que son los ancianos. Quizás en nuestra denominación, la iglesia del Nazareno, no se le menciona ancianos, pero se les conoce como presbíteros, que realmente sería el mismo concepto. Anciano no es una persona de muchos días con canas, sino una persona que ha crecido precisamente en el ministerio. Y Pablo le dice, nombra ancianos para cargos de liderazgo. Quizás recordó lo que vivió Moisés cuando Yetro, su suegro, le dice, mira Moisés, si tú sigues haciendo lo que estás haciendo dentro de pronto, te vas a fundir, lo que hoy se conoce como el burnout. Entonces, ¿qué dice Pablo? Espérate, Timoteo, tú eres joven, posiblemente no te van a voltear a ver, posiblemente va a haber gente que va a querer pasar de listo con tu persona, mejor nombra personas que hagan ciertas cosas en el liderazgo, pero aclárales que la iglesia debería rechazar cualquier acusación infundada que representase en contra de sus líderes. O sea, ¿qué quiere decir? Que como la iglesia provee cierta autoridad, provee cierta posición, pues no iba a faltar la gente egoísta que dijera, ah, mira, a él lo pusieron por esto o a él lo pusieron por esto otro, sino que le decía, tienen que tener cuidado, ¿sí? Para no nombrar líderes sin experiencia. Y cuando Pablo está hablando aquí de experiencia, no está hablando de gente que sepa liderear, sino de la experiencia cristiana. O sea, no pongas al frente a cualquier persona porque en lugar de ser de bendición va a terminar siendo un dolor de cabeza para el ministerio. Entonces ahí es cuando llegamos a la segunda carta de Timoteo y Tito, ¿sí? En la cual pues Pablo va a trabajar precisamente esta línea. Veamos lo que nos dice segunda Timoteo, ¿sí? Segunda Timoteo está centrado
en cómo servir como ministro de Dios. O sea, la primera parte, llamémosla así, analizamos el problema, vemos las posibles alternativas, pero Pablo dice ahora, a ver, espérate, necesitamos entender que todo el que viene a servir a Dios se vuelve un ministro. No malbaratemos la fe. ¿Por qué? Porque posiblemente es algo que sucede mucho en el siglo XXI. Todo el mundo quiere servir, pero cuando llegan al liderazgo, o se ponen normas muy altas que no son posibles de alcanzar por nadie, o bien lo llevan al lado opuesto, lo hacen tan ligero que dicen cualquiera lo puede hacer. Entonces Pablo le dice, el ministro de Dios tiene que ser fuerte, el ministro de Dios tiene que ser firme, fuerte en carácter, firme en convicciones. No está hablando de, pues tiene que levantar 200 kilos y tiene que ser todo un atleta. No. Sino que Pablo está diciéndole a Timoteo cómo debe de ser esas personas. Posiblemente algunos diríamos, bueno, Timoteo empezó a nombrar gente que en algún momento sirvió y después se volvió un problema. Pero Pablo dice, no, espérate, antes de que esto se vuelva un problema, te voy a dar algunas recomendaciones. Por eso él describe algunos de los obstáculos que Timoteo va a enfrentar para lidiar con las herejías en Éfeso. Entonces, después del habitual saludo que Pablo tenía, con el cual expresa su gratitud por el compañerismo que tenía con Timoteo, comienza de lleno, hablando acerca del gozo, de las lágrimas, del deseo de verle, hablar de la personalidad de Timoteo, pero también del desafío. Dice, aviva el fuego de Dios. ¿Se acuerda que los miércoles estamos orando por un avivamiento? Precisamente ¿por qué? Porque cuando leemos esta parte de Pablo con Timoteo, ¿sí? Él está diciendo, si Dios se mantiene vivo en nuestros corazones, la iglesia no debe de pararse, la iglesia no debe de detenerse. Vamos a enfrentar dificultades, pero cuando Dios arde en nuestro corazón, no es que con ese fuego arrasador acabamos con las dificultades, no, sino que ese fuego nos va a llevar precisamente a poder confiar plenamente en lo que Dios nos está poniendo. Realmente vemos a un Pablo como un padre, no arrepentido de lo que está haciendo con Timoteo, sino más bien complacido, motivándole, diciendo, mira, hijo, tú puedes, mira, el mejor consejo que te voy a dar, mantén vivo el fuego de Dios en tu corazón. Por eso es que hablamos de un avivamiento. Por eso es que hablamos de decir, Señor, que esto arda en nuestros corazones. No es solamente mero sensacionalismo, no es emocionalismo, no son prácticas solamente de decir, ay, pues ahorita esto agarra efervescencia. No. O sea, vemos el ejemplo de Pablo diciendo, te voy a dar un consejo y te voy a desafiar. Mantén vivo el fuego de Dios en tu corazón. O sea, esto es como si yo le regalara a cada uno de los hermanos de la iglesia una vela y decirle, hermanos, no sé cómo le vas a hacer, no sé qué vas a tener que diseñar, no sé qué vas a tener que construir, pero esa vela tiene que durar encendida durante mucho tiempo. Yo no puedo decir, oye, pero es una vela muy pequeña, está haciendo viento, está lloviendo, no lo sé. Pero Pablo le está diciendo lo mismo, que los ataques, que los comentarios, que, no sé, la forma hasta en la que te ven, te tratan, no apague el fuego de Dios en tu vida. Y eso es interesante, Iglesia. ¿Por qué? Porque a veces como cristianos solamente basta algo como para desanimarnos. Ay, es que el hermano no me saludó. Ay, es que el pastor no esto. O los líderes no aquello. O la iglesia. Veamos que eso, hermanos, sí es importante tener una buena relación como familia en la fe. Pero realmente porque estamos en la iglesia. ¿Por las personas o por Dios? Eso es quizás lo que Pablo le estaba tratando de decir a Timoteo. Mira, quizás vas a perder a muchas personas. Yo recuerdo cuando leí esta carta a detalle con uno de mis mentores y él me decía, te lo voy a decir tal cual. Posiblemente Pablo le está diciendo, vas a perder a mucha gente. Se van a ir a causa del Evangelio. Pero tu responsabilidad es con los que queden. Mantener vivo el fuego de Dios. Esa era la tarea que tenían los hijos de Aarón. Esa era la tarea.
Pero aún así ese fuego los devoró porque lo hicieron de manera incorrecta. Y recuerdo que cuando mi mentor me dijo eso, dice, ver, nota la relación entre estos pasajes. Los hijos de Aarón tenían una responsabilidad, que el fuego de Dios no se apagara. Cuando ellos presentaron un fuego extraño, el fuego los devoró. Y me dice, ahora, ¿quieres más? ¿Quieres ser más objetivo? Te voy a llevar al tiempo de Samuel. Cuando Samuel está en el templo, cuando los hijos de Elí hacían de las suyas, cuando Elí era una persona no responsable con el pueblo, se menciona algo ahí en el libro de Samuel. Dice, la palabra de Dios comenzaba a escasear y el fuego de la lámpara comenzaba a extinguirse. Esa era la tarea de los sacerdotes. Esa era la tarea de los hijos de Aarón. Ahora, ¿cuál es la tarea de nosotros? Y Pablo lo dice, mantengan vivo el fuego de Dios, que no se apague. Dios va a dar el aceite, Dios va a dar los recursos, pero nuestra responsabilidad es cuidar esa flama. Que sea una flama, no que sea ahí una lucecita. Y así es como Pablo le está hablando. Estamos hablando de pastor a ministro, de padre a hijo. Y yo creo, hermanos, que como iglesia necesitamos tener claro bien ese aspecto. Que a veces decimos, ah, sí, es responsabilidad del pastor que el pastor lo haga, que lo haga con los líderes. ¿Y el resto de la iglesia? Y Pablo habla ya de ministerio, o sea, ya no habla de, ah, vas a servir ahí en la iglesia, no, o sea, ministerio es todo aquello que se realiza en la iglesia. O sea, el ministerio de la hermana que lava, que trapea, que sacude, el ministerio de los que cantan, de los que tocan, el ministerio de los que dirigen, del que predica, de los que apoyan al pastor con la Santa Cena. Bueno, Pablo dice, para preparar a Pablo, a Timoteo para los obstáculos del ministerio, él le dice, hay tres cosas que tienes que encontrar en las personas. Número uno, valor y valentía. Acuérdense que la Biblia dice que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. ¿Qué significa esto? O sea, no se trata de, ah, yo soy el más preparado, no, pues yo tengo un doctorado, una maestría, no, yo he hecho estudios, no. ¿Realmente tienes el valor para enfrentarte a esto? ¿Por qué? Porque recordemos lo que pasó a nuestro Señor Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Lo crucificaron, lo azotaron, vejaron, lo dejaron solo. ¿Ahora entiende por qué se necesita valor y valentía? Segundo, disposición para sufrir. Y no es que nos volvamos el siervo sufriente de, ay, cómo sufro por el ministerio. No, porque va a haber cosas que no nos van a gustar o situaciones que no van a ir de acorde con las nuestras. Acuérdense que yo le he dicho, los pastores dejamos nuestros sueños para seguir los sueños de Dios. Y si los sueños de Dios son distintos a los nuestros, a decir, yo para este tiempo me gustaría tener esta comodidad, me quería tener esto, el Señor dice, no, vas a padecer situaciones a causa de mí. Y el sufrimiento no es queja. Creo que esto es importante poderlo disipar. Por eso muchos dicen, ay no, yo para ir a sufrir a la iglesia, pues mejor me quedo en mi casa o me voy a una mega iglesia, al fin ahí nadie me voltea a ver, si llego, me siento, disfruto el culto, escucho la predicación, doy mis ofrendas y me acuerdo diezmo, no necesito que me visiten, no necesito visitar, no necesito ser parte de un ministerio, así es que así me la llevo. Pero la Biblia nos habla que vamos a padecer a causa de nuestra fe. Y la última, desempeño fiel. ¿Qué significa esto? De no decir, ay, no, pero es que mira, en la otra iglesia está más bonito el culto, me gusta, mejor me voy para allá. ¿Dónde está nuestra fidelidad? O sea, ¿cómo confiar en una persona que un día estaba sirviendo en una congregación y después llegara a otra? Y a veces decimos, no, es que en la otra iglesia yo estaba preparado, pero pues no había oportunidad. Yo creo que oportunidad de ministerio hay en todos lados. Esta frase no es mía, se la tomé a un pastor que él le decía a las personas. Donde usted ve una necesidad, el Señor le está poniendo una oportunidad de ministerio. Pero también hay otra situación. Usted en un ministerio es parte del ministerio, es parte de la solución
o es parte del problema? Y este pastor lo decía en función precisamente de lo que Pablo le estaba enseñando a Timoteo. Puede ser el problema, puede ser parte del problema, o puedes hacerte un lado del problema, o puedes abordar el problema de manera fiel. Cuando Pablo insta a Timoteo, un joven como el que está ahí, de hecho, sí, este es una pintura de que alguien decidió pintar, para la expresión, cómo hubiese sido Timoteo cuando tenía que enfrentarse a la gente en Éfeso. Pablo le cita ejemplos de vida consagrada. Para aquellos que dicen, no, es que la vida en santidad es imposible porque santo solo Dios, no. Pablo comienza a hablarle, mira, te voy a dar ejemplos de personajes, te voy a dar ciertas herramientas. Es más, te voy a dar instrucciones para edificar el ministerio. Y Timoteo, ¿cuál era su responsabilidad como discípulo? Demostrar el compromiso de un soldado fiel, la disciplina de un atleta, la perseverancia del agricultor. O sea, veamos que eran términos que hoy estarían, si lo hacemos una paráfrasis, sería el compromiso, no lo sé, es que aquí sería un poco complejo poder embonarlo con alguna profesión, pero bueno, el compromiso, la entrega, la disciplina y la perseverancia. O sea, Pablo toma los elementos de cada una de estas profesiones, ¿no? Imagínense un maestro que dijera, oh, ya no voy a dar cátedra, no me interesan mis alumnos, es más, todos están reprobados. O un soldado que se enlista y que dice, voy a defender a mi país, y cuando llega la guerra dice, ay no, pues que el otro país tiene unas armotas, tiene unos tanquesotes, tiene no lo sé, tiene mejor armamento, no, pues mejor me voy con ellos. ¿Qué clase de... En el ejército un soldado que hace eso se le llama desertor y suena horrible. Pero también dice la disciplina de un atleta. Párate todos los días a orar. No te duermas sin haber leído tu Biblia. Ministra a otro. O sea, pone ese ejemplo. Y la perseverancia del agricultor. Imagínense el agricultor que comienza, ve el cielo y no ve nubes. Hay dos clases de granjero. El que dice, no hay nubes, entonces me espero. Al que dice, bueno, no hay nubes, pero pues cuando lleguen las nubes, que ya la tierra esté preparada, ¿no? Entonces, agricultor que sin ver lluvia afloja la tierra, abona la tierra, prepara la tierra, pone la semilla. Si lo vemos en función así, cuando vienen las lluvias, pues va a decir, pues gracias Dios. Mientras que el que no hizo nada va a decir, híjole, Señor, aguántame a que la lluvia dure un poquito más. Entonces Pablo pone ejemplos de la vida cotidiana. Y a ambos los insta precisamente a entender con diligencia el concepto del ministerio, a tener claras estas ideas. Por eso es que Pablo le encarga personalmente a Timoteo que fuera diligente en el ministerio, que no debía dejarse desanimar cuando la gente no quisiera escucharlo, sino que debería continuar proclamando fielmente la verdad del Evangelio. Es más, Pablo usa un tono muy personal para decirle, mira Pablo, tú Timoteo, lo que tú estás viviendo yo ya lo viví. Imagínate, tenía a los 11 que caminaron con el maestro y decirle, se me apareció en una visión y me cegó y me dijo, y era difícil. Pero Pablo estaba diciéndole a Timoteo que el tiempo de su ministerio era un tiempo para recibir una recompensa por su obediencia. Y con esto, ¿qué le estoy queriendo decir, iglesia? ¿O qué estoy queriendo compartirles esta noche? Que necesitamos compartir nuestra experiencia. A veces cuando vemos, no sé, a nuestros hermanos con mucha experiencia en la iglesia y llegan hermanos nuevos y que dicen, ay, pues, ¿qué tan difícil será haber llegado ahí? A veces necesitamos contar nuestra historia. De hecho, hay un programa en la iglesia del Nazareno y por ahí yo creo que va a ser uno de los temas de estudio más adelante de los jueves que se llama Cuenta la historia. Sí, cuéntale la historia. De hecho, es más, pensando un poquito ahora mismo, de hecho hay un himno, ¿no?
que dice, cuenta la historia del bendito Cristo. O sea, cuéntala desde tu vida, o sea, lo que te ha costado. Por eso habla acerca de la diligencia. O sea, Pablo cuando le decía algo a Timoteo era porque Pablo ya lo había vivido. Pero a veces vivimos en utopías, a veces vivimos en quimeras. ¿Cuáles son las conclusiones de Timoteo? O de Pablo hacia Timoteo. Número 1, encargos, peticiones. Uno dice, ay, no, pues en lugar de decir, mira, ahí está un bono, un cheque, vete de vacaciones a la isla de, estaba en Éfeso, no sé, vete a Sicilia, muy cerca de la zona de Creta, o vete a Siracusa, un lugar muy bonito en el Mediterráneo. No, es más, Pablo le está diciendo, ven a verme antes de que el invierno haga imposible la navegación en el Mediterráneo. Pablo ya sabía qué significaba eso, navegar en el Mediterráneo en invierno, pues lo llevó él a casi naufragar. Le expresa su soledad y le dice a Timoteo, tráeme mi capa, a fin de protegerse del frío de la prisión. O sea, vean este Pablo que tenía esa confianza de decirle, oye, mira, allá en casa dejé una capa, tráemela. Pero también previene a Timoteo de un personaje llamado Alejandro. No se vuelve a mencionar mucho en la Biblia, de hecho no se sabe quién es, solamente dice que es una persona eh, de una actitud difícil. Y que a veces nosotros decimos, ay no, ¿cómo vamos a decir eso si somos familia en la fe? No, a veces al problema hay que llamarlo por su nombre, al problemático también. Y no con esto le queremos dar la vuelta, sino que Pablo decía, trabaja con su vida, anímalo, fortalécelo. Ahora, cuando vemos el contenido de la carta a Tito, vamos a ver que es totalmente diferente. Aquí está hablando de correcciones, o sea, a Timoteo le dice prevén, ¿no? Lo que hablamos de la prevención. A Tito la tenía más complicada, porque dice ya tienes que corregir. O sea, como decir, a ver, ya torcieron en la vara, ahora trata de enderezarla, ahora trata de llevarla de cierta manera. Entonces, pues la primera va a ser corrige con la sana doctrina, o sea, no te metas en problemas. Te pueden envolver, te pueden ganar, te pueden sacar la vuelta. ¿Por qué? Porque los griegos, estamos hablando que él está en la isla de Creta, pues son muy astutos, así es que mejor toma lo que ya conoces, la sana doctrina, y corrige mediante la vida santa. O sea, en otras palabras, predica de la santidad social, predica de la vida santa, de lo cual precisamente Pedro más adelante también va a tomar para poder hablar acerca de esos conceptos. Y ahora a Tito le habla acerca de las características del líder cristiano, de líderes sanos. O sea, contada la experiencia que él tenía, Pablo le dice a Tito que en Creta hay que corregir el desorden que había en la iglesia. Y Pablo describe cuáles son las características de un buen líder. ¿Por qué lo dice Pablo así? Porque él ya tenía claro el modelo de liderazgo de la iglesia. Él quería que los líderes demuestren virtudes, obediencia, consagración, pero que fueran obvias, o sea, en otras palabras, que fueran congruentes su testimonio con lo que se decía. ¿Por qué? Porque muchas veces es mucho el alarde, es mucho lo que se habla, pero no había una vida ejemplar. Y él comienza en el hogar, en la enseñanza y pues precisamente en el campo de enseñanza, en el campo de ministerio. Y para esto Pablo va a dedicar mucho a hablar de qué es la vida santa. De hecho, para muchos de nosotros que decimos, bueno, ¿qué es la vida de santidad? Porque como iglesia predicamos de la vida santa y pensamos que santo es aquel que anda con sus dos manitas juntas irradiando bondad. No, esa es una idea totalmente equivocada. La vida santa es vivir la vida que Dios quiere que yo viva. ¿Y dónde voy a encontrar ese estilo de vida? En la Biblia. Por eso Pablo habla de una vida responsable y piadosa. En otras palabras, cuando un cristiano es responsable, cuando un cristiano vive la vida correctamente, no tendríamos por qué tener conflictos en la iglesia. Y aun cuando los conflictos vinieran, la sensatez de todo el grupo tendría que mostrar amor
por aquel que se perdió. No, no nos da cierta autoridad para mirar hacia arriba o hacia abajo a una persona, sino para amar como Dios nos amó a través de Jesucristo. Por eso Pablo le da instrucciones específicas a los jóvenes, a los ancianos, ¿sí? A las mujeres jóvenes, a las ancianas mujeres. Y todo lo reduce a algo, que la conducta sea de un testimonio conforme a la fe en Cristo. Y es más, Pablo dice, a los esclavos y a los amos. ¿Por qué? Porque él ya lo había vivido. Imagínense decirle, ¿qué creen? Pues les digo que se porten bien porque miren, acabo de mandar una carta a un hombre llamado Filemón que pues está desanimado porque un hombre llamado Onésimo le sustrajo algo y pues hoy lo mandé para decirle recíbelo. Y vemos aquí este complemento precisamente de cómo sucede esta parte. Vamos a... ¿qué? Seguimos en esto que es la vida santa. Pablo enseña que la gracia de Dios es algo precisamente que es gratis. Ya lo hemos hablado, Pablo le dedica toda la última parte de su vida en Roma para hablar acerca de esto. Pero que también la vida debe de ser piadosa y disciplinada. Y que el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es una separación, un buen argumento para quitar de lado la vida egoísta. Y en el último capítulo, precisamente de este pasaje, o de esta parte de la Biblia, pues va a hablar acerca de algunos elementos, como cuáles son ciertas obras calculadas para convencer al mundo inconverso del poder del cristianismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Pablo dice, obedezcan a las autoridades, sean gentiles, sean de un solo sentir, eviten las preguntas necias, eviten las discusiones, amen. Y le dice a Tito, nos vamos a ver en la ciudad de Nicópolis y ahí vamos a hablar de cómo es esto. Pero vea esta parte, o sea, Pablo dice, obedece a las autoridades, evita los pleitos, muestra gentileza y sobre todo control. ¿Por qué? Porque Pablo dice, el hombre es muy dado a decir, ay, por poco y pierdo mi santidad. No, no es por poco. O sea, lo que está habitando en la vida del hombre nos lleva a actuar de esas maneras. Por eso Pablo vuelve a apelar al nuevo nacimiento, a la vida santa. No a aspirar a la vida santa, sino a vivir una vida santa. Notemos esas dos diferencias. Y para ir cerrando, entonces nos damos cuenta, ¿sí? Que también le dice, evita las preguntas necias. O sea, como decir, a ver, hoy vamos a hablar acerca de este tema. Vamos a hablar de estas circunstancias. Y vamos a dar nuestro punto de vista. Algunos dirán, bueno, es que así es como se genera el conocimiento. Pero hay quienes dicen por ahí, meten aguja para sacar hilo. Entonces Pablo le dice a Tito, no te pierdas ahí. ¿Por qué? Porque los griegos son muy, pero muy astutos. Es más, había premios para aquellas personas que tenían una buena dialéctica, para aquellos que practicaban perfectamente la mayéutica, la apelación y todo ese tipo de formas del diálogo griego. Entonces, si traemos el concepto de la vida santa que se menciona en Tito y lo conectamos con la realidad que hoy vivimos, entonces nos podemos dar cuenta de un sinfín de situaciones en las cuales nosotros como hijos de Dios, como parte de la iglesia del siglo XXI, quizás también tenemos que desempolvar todas estas enseñanzas y ponerlas en práctica. Y no decir, ay, son para el hermano, no, son para nosotros. Son para cada uno de nosotros. Así que, pues vamos a ir cerrando esta noche, esta parte. Estamos ya en la recta final precisamente de esta sección. Hemos concluido ya las cartas de Pablo. Creo que ha sido un buen tiempo en el cual hemos podido ir conectando el Nuevo Testamento, perdón, con nuestra realidad actual.
Y de esta manera, pues podemos nosotros tener ya una perspectiva de decir, oh, wow, tengo que leer esto. O sea, Tito es algo que a veces decimos, son de esos libros que ni visitamos. Y cuando vemos todo lo que tiene en esas pocas cantidades de capítulos, decimos, no, esto urge leerlo, esto es prioridad, no podemos dejarlo pasar. Así que, iglesia, yo les invito a no solamente quedarnos en el nadie te tenga en poco por ser joven, sino más bien a seguir leyendo el resto de la carta y podernos encontrar precisamente con estos apuros que la iglesia, tanto en Éfeso como en Creta, estaba viviendo y que no distan mucho de lo que se vive hoy en este siglo XXI en nuestra comunidad. Y bueno, pues vamos simplemente a hacer un pequeño abreboca de qué es lo que viene en la siguiente parte. Hemos dicho que este estudio debe terminar, hoy es 1 de junio. Entonces, 1 de junio, bueno, estamos en los primeros días de junio, 2 de junio específicamente. Entonces, si lo vemos así en los jueves, el próximo jueves es 8 de junio, el siguiente jueves es 15 de junio, el siguiente es 22 de junio y el último es 29 de junio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la ventaja de que junio tiene 5 jueves, entonces, perdón, creo que di mal las fechas. 2 de junio, estamos llegando a esta parte, 9 de junio sería el siguiente jueves, 16 de junio sería el siguiente, 23 de junio y el 30 de junio, que es el último día del mes, estamos terminando nuestra lectura, o sea, estamos llegando a Apocalipsis. Entonces, tenemos ahí estas herramientas. A veces, una disculpa, se me van las fechas, no soy muy bueno manejando fechas o el calendario, pero bueno, nos restan 4 sesiones más para haber concluido toda la Biblia. O sea, estamos ahorita en la sesión 22. Estamos hablando de que vamos a terminar en la sesión 26. 26 semanas para leer el Nuevo Testamento. Tuvimos un periodo un poco más largo para leer el Antiguo. Pero ¿qué quiere decir con esto, iglesia? Y yo quiero animarlos a que hagamos esta lectura inquisitiva de la Biblia, enamorarnos de la Biblia, no solamente verlo como, bueno, pues es la palabra del Señor, no, algo tiene para nosotros. ¿Qué es lo que nos resta? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Vamos a tratar de mirarlo así de esta manera. El libro de Hebreos lo vamos a dividir en 3 partes, del capítulo 1 al 5, del 6 al 9 y del 10 al 13. ¿Por qué vamos a hacer esas divisiones? Bueno, ya usted lo va a ver la próxima semana cuando expliquemos el trasfondo de Hebreos. ¿Por qué? Porque Hebreos, bueno, está dirigido a los judíos. ¿Se acuerda que hemos hablado de algo que sucede por ahí en el año 65? Bueno, trate de recordarlo, no se lo voy a decir hoy, si no lo vamos a ver la próxima semana. Después venimos con Santiago, el hermano de Jesús, Pedro, luego veremos Segunda de Pedro y Judas, que también es una dinámica muy parecida a la que hemos leído hoy. Y veremos las 3 cartas de Juan antes de ver el Apocalipsis de Juan. Así es que, pues bueno, iglesia, estamos llegando ya a la recta final de este estudio. Yo le animo a que si se ha perdido alguna de las clases, recuerda, están ahí en el canal de YouTube, eh, pero que lo pueda hacer con Biblia en mano, que no diga, bueno, ya vi la clase, no, vaya y haga esa lectura. A veces decimos, bueno, ¿cuántos capítulos tengo que leer? Hay porciones muy largas. Creo que durante este estudio hemos tratado de llevar un ritmo de lectura donde, como les digo, en 26 semanas aproximadamente leímos todo el Nuevo Testamento. Así es que, bueno, pues yo les animo a que sigamos estudiando, sigamos enamorándonos de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a dejar hasta aquí nuestro tiempo de estudio. Recuerden, nos saludamos el día domingo. Haga planes para estar en la casa del Señor. Queremos saludarle, queremos estrechar su mano, queremos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así es que, con el favor de Dios, iglesia, nos estamos saludando el día domingo. Que la paz de Dios sea con ustedes, que tengan un excelente cierre de semana y la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Muchas y muchas bendiciones.